electromagnetismo y digamos que en la primera parte de campos electrostáticos, pues de campos electrodinámicos. Entonces recuerden que las ecuaciones que revisamos la clase pasada son simplemente cuatro. Si miren que en la forma diferencial las ecuaciones quedan de una forma más, digamos, más comprimida y básicamente todo está asociado a la divergencia, ya sea del campo eléctrico o del campo magnético, o al rotacional del campo eléctrico y el campo magnético también. Sí, son cuatro ecuaciones. Recuerden que este es el caso estático. ¿Sí? En la próxima clase vamos a ver que algunas de estas ecuaciones, particularmente estas del rotacional, del rotacional, van a sufrir modificaciones debido a la variación en el tiempo de los campos eléctricos y magnéticos. Pero por lo pronto, en el caso de campos estáticos, lo que hay que tener en cuenta, digamos, son estas dos expresiones que nos sirven para saber si un campo es magnetostático o electrostático. Entonces, miren que en el caso de la divergencia del campo magnético, si la divergencia del campo magnético es igual a cero, me está indicando que el campo magnético, o sea que las líneas del campo magnético se cierran sobre sí mismas. Por lo tanto, me está diciendo que este campo B es un campo magnetostático, sí que es un campo en forma, digamos, de espiral o de solenoide, donde las líneas de campo se cierran sobre sí mismas. Y en el caso del rotacional del campo eléctrico, que es igual a cero, me está hablando de que además que el campo eléctrico es conservativo, también me está indicando que este campo E es un campo electrostático. Sí, es decir, que no es un campo que es rotacional ni que se cierra sobre sí mismo, sí, como en el caso del campo magnético, sino que digamos que va a tener un efecto, digamos, de divergencia, si ya sea que va a ser divergente o convergente, que sería el típico caso de una carga puntual, que es que si es positiva sería una fuente y si es negativa sería un sumidero. Entonces la idea es trabajar con estas dos ecuaciones para poder identificar si un campo es magnetostático, en este caso de acá, o si es electrostático, en este caso de acá. Entonces, por aquí, otras de las ecuaciones que teníamos de las clases anteriores, a ver por aquí, era, digamos, la relación que habíamos encontrado del potencial magnético vector, ¿sí? Digamos, este vector A, que simplemente es la integral de línea de mu sub 0 por la corriente, en este diferencial de línea, dividido 4pi. En este libro, este R vendría a ser la diferencia, o sea, ¿cómo se dice? La norma de la diferencia entre el vector posición y el vector fuente. Sí, ese sería, digamos, la raíz cuadrada de R menos R' al cuadrado. Y la otra relación que habíamos encontrado y que habíamos demostrado era que el campo magnético se puede escribir como el rotacional de este potencial magnético vectorial. Si la idea es trabajar con estas dos ecuaciones y mirar qué ejercicios podemos resolver, eh, digamos, con estas relaciones y con las ecuaciones de Maxwell para campos estáticos. Entonces comencemos con estos ejemplos. Estos son problemas que están, ¿cómo se dice? Digamos, al final del capítulo 7, en el sádico. No sé si ustedes tienen ya el solucionario de este libro. Porque vi que el profesor dejó con mucha bibliografía y libros que pueden acceder. Entonces, esta es la versión, bueno, yo creo que es una, no sé qué versión, yo creo que es más viejita que la que tiene el profesor en Educandus. Pero bueno, la idea es trabajar con algunos ejercicios que están propuestos al final de la sección. A ver.
Entonces aquí me dice el ejercicio 720 que en cierta región conductora existe, digamos, el vector H. Sí, el vector H, recuerden que sería el vector intensidad de campo magnético. Y me dicen que este vector de campo magnético o de intensidad de campo magnético tiene componentes en X, en Y y en Z. Sí, esa sería la función. La voy a escribir por aquí. Después les muestro la tableta. Y sería Y por Z, X cuadrado más Y cuadrado en la dirección de un vector unitario en la dirección del eje X, menos Y cuadrado XZ en la dirección de un vector unitario en la dirección del eje Y, más 4X cuadrado Y cuadrado en la dirección de un vector unitario asociado al eje Z. Entonces, lo primero que me piden es determinar la densidad de corriente en estas coordenadas, en las coordenadas 5, 2 y -3. A ver. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo podemos determinar la densidad de corriente a partir de un campo magnético? Entonces, tengan en cuenta las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Aquí ya estamos trabajando con campos magnéticos. Entonces, las dos ecuaciones asociadas a campos magnéticos de Maxwell son perdón, la, sería la divergencia del campo magnético tiene que ser igual a cero y el rotacional de la intensidad de campo magnético tiene que ser igual a esta densidad de corriente. Esas son las dos ecuaciones de Maxwell asociadas a campos magnéticos estáticos. Entonces, como ya tenemos el vector H, simplemente calculamos el rotacional de H y podemos encontrar el valor del vector densidad de corriente. O sea, recuerden que si tienen alguna duda, es, me, a ver, aquí me escribieron. Ah, ok. Es que no puedo ver el chat, entonces me pueden hablar mejor. No sé cómo se... Entonces, ahora hay que, bueno, el rotacional en coordenadas cartesianas es, digamos, directo. Entonces, por aquí, después yo les dejo esta presentación donde, digamos, hay bastantes elementos que les pueden servir para consultar esta parte de cálculo vectorial. Entonces, por aquí tenemos el rotacional de cualquier vector en coordenadas cilíndricas, aquí tenemos en coordenadas esféricas, y en el caso de las coordenadas cartesianas, tenemos que el rotacional, digamos de h, va a ser simplemente el determinante, digamos, en la dirección de un vector unitario asociado al eje X, un vector unitario asociado al eje Y, un vector unitario asociado al eje Z, y tendríamos las derivadas parciales en función de X, de Y, de Z, y aquí tendríamos las componentes X, Y y Z del vector de intensidad de campo magnético.
Entonces aquí tendríamos simplemente que calcular el determinante de esta matriz. Y entonces tendríamos en la dirección del eje X, tendríamos, digamos, la derivada con respecto a Y de la componente Z del campo magnético menos la derivada con respecto a Z de la componente Y del campo magnético. Bueno, recuerden que el producto vectorial es antisimétrico, entonces tendríamos un menos en la componente y tendríamos exactamente lo mismo. Nos quedaría la derivada con respecto al eje X de la componente Z del campo magnético menos la derivada con respecto a Z de la componente X. Y finalmente la componente en el eje Z, que sería pues, hacer este producto cruz, pues en cruz, que sería la derivada perdón, la derivada en función de la coordenada X de la componente Y del campo magnético menos la derivada respecto al Y de la componente X. Bueno, ustedes pueden verificar y van a encontrar que, bueno, pues hagámoslo. Vamos a derivar respecto a Y la componente, a ver, dame de color, la componente del campo magnético en Z, así que sería 4x cuadrado y cuadrado. Entonces la derivada me va a dar, con respecto a Y, me va a dar igual a 8 por x cuadrado por Y, menos la derivada respecto a Z de la componente Y, que sería esta de acá. Y aquí solo tendríamos Z a la 1, entonces me quedaría simplemente x y cuadrado. Aquí hay un menos y este término de aquí también es negativo, entonces me quedaría positivo acá. En la componente y perdón, en la componente asociada al eje Y, digamos menos j, vamos a tener la derivada respecto a x de la componente z, así que me quedaría la derivada de x al cuadrado sería 2x, entonces me quedaría 8. Sería, sería 8x y cuadrado. Y la componente x del campo magnético la vamos a derivar respecto a z. Entonces, mire que el único término sería este z de acá y todos los otros términos me quedan iguales. Me quedaría menos y por x cuadrado más y cuadrado. Y finalmente, la coordenada z sería igual a la derivada respecto a x de la componente y del campo magnético, que sería este término de acá. Me quedaría la derivada respecto a x, sería simplemente menos y cuadrado por z, menos la derivada respecto a y de la componente x. Entonces aquí me va a quedar la derivada respecto a y, me va a quedar un término que sería z por x cuadrado, y el otro término me quedaría menos 3 y cuadrado por z.
¿Sí está claro? Y entonces, para determinar, esta sería entonces la densidad de corriente. Si recuerden que las unidades de la densidad de corriente serían amper por metro cuadrado. Si recuerden que el campo magnético está en amper dividido metro. Por lo tanto, cuando yo lo derivo respecto a X, digamos que le añado un término 1/metro adicional y por lo tanto todo el término que aparece aquí me va a quedar en amper por metro cuadrado, sí que está asociado a esa densidad de corriente. Y ya para conocer la densidad de corriente en el punto 5,2 - 3, simplemente reemplazamos esta función y le evaluamos cuando x vale 5, cuando y vale 2 y cuando z vale -3. Sí, simplemente reemplazar los numeritos aquí. ¿Sí está claro? Profe, disculpe, ¿esa función h la sacó arbitrariamente o la sacó de algún lado? Del problema. O Ah, sea, era un problema. Sí, 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 no, es que no me fijé. sí, es un problema propuesto. Este es el ejercicio 720 de este sádico. Ah, ya, gracias. Ok. Y después me piden calcular que encuentre, digamos, la corriente que pasa, digamos, a través. Eso sería como una especie de, a ver, esto sería como una especie de espira cuadrada, ¿sí? Donde los valores de y z varían entre 0 y 2 y el valor de x permanece constante, ¿sí? Que sería -1. Eso es como un cuadrado, ¿sí? Una región cuadrada conductora. Entonces la idea es encontrar la corriente que pasa a través de, digamos, esta superficie cuadrada. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Entonces ya tenemos el campo magnético, tendríamos, tendríamos la densidad de corriente y para encontrar la corriente que pasa a través de, digamos, de esta área, simplemente hacemos la integral de la densidad de corriente a través de este sector, digamos, conductor. Aquí. Se me piden actualizar esta. Ok, recuerden que si se cortan, yo les vuelvo a enviar la invitación. Pueden verificar que la densidad de corriente, si la evaluamos en x, pongámoslo aquí, en x igual a -1, y aquí tendríamos y z. Si la densidad de corriente la evaluamos a -1 y dejamos, digamos, variables y z, podemos encontrar un término como, a ver cómo nos quedaría. Nos quedaría que la componente en x va a ser igual a 8 por i menos i cuadrado. Tendríamos la componente en j, sería -8 i cuadrado menos i por 1 más i cuadrado.
Y en z tendríamos menos i cuadrado por z menos z menos 3 por z i cuadrado. O sea, simplemente la relación anterior de la densidad de corriente la evalué en x igual a menos 1. Sí, me queda esta expresión de esa forma. Entonces, para poder calcular la corriente, yo simplemente hago la integral de esa densidad de corriente que pasa a través de la superficie en los cuales varían, digamos, los términos I y Z. Entonces, lo que tenemos que verificar es cuál es el diferencial superficial que necesitamos o que en el cual varía la cantidad o las variables, perdón, las variables Z e I. Entonces, aquí podremos ver aquí en esta presentación, pongamos el diferencial de línea en coordenadas cartesianas. Bueno, no sé si se recuerdan que a partir de este diferencial de línea yo puedo obtener los diferenciales superficiales y también los diferenciales volumétricos. Sí, recuerden que el diferencial volumétrico en el caso de coordenadas cartesianas es simplemente el producto de estos tres diferenciales, ¿sí? Que sería de x, de y y de z. En el caso de diferenciales superficiales, yo puedo obtener un diferencial superficial en cada una de esas coordenadas. Sí, yo podría tener un diferencial de superficie que vaya paralelo al eje X y que va a ser simplemente el producto de los diferenciales restantes en forma cíclica. Entonces, el diferencial superficial en X va a ser dy por dz, el diferencial superficial en y va a ser dz por dx y el diferencial superficial en z va a ser dx dy. Esos son los diferenciales superficiales. Entonces, como en este caso, digamos, las variables que, como el nombre lo dice, están variando, serían las variables y z. Entonces, el diferencial de superficie que necesitamos es este diferencial asociado al eje X. Sí, aquí tendríamos las variables y z. Entonces, el diferencial superficial se va a convertir en este diferencial en X justo en la dirección de la coordenada, digamos, bueno, justo en la dirección del vector unitario asociado al eje X. Entonces, cuando yo haga el producto punto entre este diferencial, digamos, asociado al eje X, aquí se ve bien esta X, sí, que sería este de aquí, este diferencial de acá. Cuando yo tengo, cuando yo hago el producto escalar entre estos dos vectores, el único término que va a sobrevivir de toda la densidad de corriente va a ser justo digamos, el término paralelo a este vector que aparece aquí. Sí, por lo tanto, el único que sobrevive sería este término en i. Entonces, entonces la corriente que pasa a través de esta área donde varían i y z va a ser simplemente la integral. Si recuerden que eso es una integral de superficie, es una integral doble del término asociado al eje X de esa densidad de corriente, que sería 8
por I menos I cuadrado. Y los diferenciales que me van a quedar son los diferenciales de I y de Z. Y según el problema, o pues, el problema que aparece aquí, me estaban diciendo que debo encontrar la corriente que pasa cuando I y Z varían entre 0 y 2. Entonces, I y Z están variando entre 0 y 2. Sí, es, digamos, como una especie de lámina cuadrada. Y lo que vamos a calcular es la corriente eléctrica que pasa, digamos, a través de esta área. Si está claro, hasta acá. Sí, profe. Ok, bien. Entonces simplemente hacemos la integral hagamos la integral en I. Entonces me quedaría entre 0 y 2 de Z, y en I me va a quedar la integral de I, sería I cuadrado dividido 2. Entonces aquí me quedaría 4I cuadrado menos 1/3 de I a la 3. Y eso lo tengo que evaluar entre 0 y 2. Y luego hago la integral en Z. Y nuevamente lo evalúo entre 0 y 2. Si eso me va a quedar en cuánto. Sería 2 por 2, 4. Aquí tendríamos 16. 16 menos 4 por 2, 8 menos 8/3. Eh, ¿Cuánto me da eso? Esto me da 40/3. Y luego hago la integral. Me quedaría 40/3. Y hago la integral entre 0 y 2 de z. Sí, entonces recuerden que la integral de z sería z. Entonces me quedaría z evaluada entre 2 y 0. Me quedaría este término multiplicado por 2. Y esa sería la corriente. Esa sería la corriente que pasa a través de este sector. Creo que se va a cortar la comunicación.